Hola a toda la comunidad de Cuenta Historias. Mi nombre es Jonathan y vivo en Alberta, Canadá. En este lugar ya tengo muchos años trabajando como chofer de aserradero para una empresa que se dedica a hacer muebles. Mi trabajo en cuestión tiene que ver con el transporte de madera que se hace de los aserraderos que están en medio del bosque a las fábricas donde se hacen todos los productos mencionados. El aserradero del que les hablo está en medio del bosque, donde en kilómetros no hay absolutamente nada. En fácilmente 10 kilómetros a la redonda, si quitamos el aserradero, no hay señales de vida alguna. Es por ello que es un lugar bastante aislado. Este aserradero también tiene una operación de 24 horas, es decir, durante el día y la noche se encuentra trabajando produciendo madera, misma que se sube a camiones que yo, al igual que otros tantos choferes, manejamos para llevarlos a las fábricas. En mi caso me gusta mucho este trabajo porque por tan solo un par de viajes me pagan muy bien. Incluso los viajes que se hacen de noche son mejor pagados, debido a que el clima y la oscuridad de la zona complica bastante el trayecto. Bueno, no he venido aquí a platicarles de mi trabajo, sino más bien algo que pasó en él hace mucho tiempo y que nadie cree que en verdad ocurrió. Por allá del año 2015, hice un viaje del aserradero a la fábrica cerca de las 9 de la noche. Si bien no era una hora tan tarde, sí era una época donde el camino dentro del bosque era bastante complicado. Últimamente había nevado mucho, por lo cual los caminos que eran de tierra se volvían muy complicados, así que teníamos que tener mucho cuidado a la hora de salir. Esperé paciente a que mi tráiler se cargara con decenas de troncos que apenas estuvieran listos. Me subí al camión y emprendí mi salida a la fábrica. Era raro que en el camino me encontrara más camiones, ya sea de ida o de vuelta. A pesar de haber muchos choferes, nuestros horarios se programaban muy bien para que no hubiera cuellos de botella. Eso permitía que durante casi todo el trayecto no se viera una sola luz ni atrás ni adelante, pues no había nadie más por aquella solitaria carretera de tierra dentro del bosque, además de mí. Mientras iba manejando ponía principal atención a la carretera, porque el suelo estaba bastante suelto. No iba nada rápido, siendo precavido cuando escuché el ruido como de algo que golpeó los troncos del tráiler. El ruido que se escuchó fue algo así como si algo hubiera caído de arriba del tráiler, provocando un peso extra que movió el tráiler haciéndolo crujir por todos lados. Casi al mismo tiempo escuché el ruido como de un zumbido. Al principio creí que era un zumbido como el que hacen las abejas, pero no era el caso. Era más bien un zumbido como el de alas revoloteando o zumbando. Vi por el retrovisor pero no vi nada. Lo único que se podían ver eran las luces rojas de precaución a lo largo de todo el tráiler, y si muy acaso los troncos de madera que iban amarrados encima uno de otro. Pensando que algo andaba mal, por un momento quise pararme a ver si estaba ocurriendo algo, pero por precaución no lo hice. Aquel zumbido y peso extra que cargaba el tráiler, así como se sintió, dejó de hacerlo. Lo que sea que había caído en la parte de atrás, ya no estaba más. Se había bajado del camión, pues el mismo vehículo sintió ese ligero peso. Para entonces yo estaba muy angustiado porque algo no estaba bien. Apenas estaba procesando lo ocurrido cuando enfrente del camión, en la mitad del camino, se paró un animal. Este animal no era ningún animal que yo hubiera visto antes. Este era algo diferente, único y aterrador. Lo que estoy por describir es algo que sé que les va a costar entenderlo, pero les puedo jurar fue real. Enfrente del tráiler, que tuve que frenar casi de golpe, estaba un insecto muy similar a los llamados insectos palo, pero de tamaño gigante. Aquella criatura medía cerca de 3 o 4 metros de largo. Era extremadamente delgado, como si su cuerpo y sus brazos solamente fueran ramas de árboles.
Tenía un color café muy suave que lo hacía camuflajearse muy rápido entre la vegetación. Tenía un total de 6 extremidades, de las cuales puedo creer que se trataban de 4 patas y 2 manos, todas ellas finalizando en pequeñas garras en forma de cuchillas o de hoz que venían filosas. La descripción de un insecto palo es lo mejor que puedo darles, pero creo que no era necesariamente uno de esos. No era un insecto. Si bien todos los rasgos que les acabo de describir sí coincidían con uno de estos animales, había algo que no era igual. Eso era su cara. La cara de ese ser era la de una persona, la de un ser humano. Esta tenía ojos, boca, nariz, incluso rastros de cabello que se veían perfectamente en su cabeza. No podía creer que enfrente de mí estaba un ser con el cuerpo de un insecto, pero la cara de una persona. Los ojos de esa cosa se me quedaron viendo fijamente. A pesar de estar dentro del tráiler, su vista atravesaba el cristal y me veía directamente a los ojos. Él sabía que yo estaba dentro. Me quedé paralizado varios segundos e incluso minutos. Las manos ni las piernas me reaccionaban de algún modo. Era como si me hubiera quedado simplemente petrificado. La criatura también se quedó inmóvil. Era como si ella también estuviera sorprendida de mi presencia. Esta cosa estuvo estática un poco de tiempo que, aunque sé que no fue mucho, pareció eterno. Después, y sin algún tipo de aviso, de ese tronco delgado que parecía ser su espalda, sacó un par de alas muy delgadas como las de una abeja y las batió muy rápido, produciendo ese mismo zumbido que había escuchado tiempo atrás. Y cuando ella las batió, lo hizo para salir volando hacia el cielo. Aquel insecto palo con cara de hombre salió volando hacia el cielo con aquellas alas que sacó de su maldita espalda. Yo me quedé como muchos de ustedes, supongo, sin saber qué hacer, a quién llamar, a quién contarle lo que había visto. En un estado de shock pisé el acelerador del camión e hice como si nada hubiera pasado antes, pero claro que sí pasó. En más de una ocasión he contado esta historia, pero no me creen. Nadie me cree que en el bosque del aserradero vi a un insecto palo gigante con la cara de un hombre. Desde esa vez hasta la fecha, jamás lo he vuelto a ver, pero lo que sí he escuchado es ese mismo zumbido que provocan sus alas al volar, y eso me hace pensar que esa criatura sigue viviendo ahí, en ese bosque de Canadá. Buenas noches, Memo. Mi nombre es Germán, pero la historia que te envío no es mía, sino es algo que le pasó a mi amigo Carlos, quien es trailero desde hace muchos años. Mi amigo trabaja para una empresa que se llama Castores en México, la cual se dedica al envío de paquetería en general a toda la República Mexicana. Él lleva trabajando en ese lugar más de 11 años, pero esta historia le ocurrió cuando tenía algunos meses apenas de haber laborado en ese lugar. Cuando recién entró a trabajar y empezó con sus primeras rutas de entrega, en algunas ocasiones le tocó ver cómo otros compañeros de trabajo en sus trailers, en el asiento del copiloto, colocaban cobijas enrolladas en forma de rollo, a las cuales les ponían un sombrero o una gorra en uno de los extremos. Carlos vio eso en varios de los traileros, principalmente en aquellos que cubren el turno de noche o que hacían entregas nocturnas. Sin embargo, nunca preguntó para qué era eso o qué sentido tenía ser aquello tan raro. Con el paso del tiempo, a Carlos lo enviaron al turno de noche, donde tenía que hacer algunas entregas a otros estados ya a altas horas. Antes de salir en su primer viaje, que era de la Ciudad de México hacia Querétaro, un compañero le dijo que ahora que iba a cambiar de turno, que no se le olvidara llevarse a su copiloto,
ya que manejar de noche es muy peligroso por aquellas carreteras. Carlos preguntó a qué se refería con su copiloto. ¿Acaso la empresa le proporcionaba un ayudante por seguridad o algo así? Su colega solo rió y le dijo que ojalá ese fuera el caso, pero no se refería a ello. Cuando le dijo que no se le olvidara llevar a su copiloto, él se refería a llevar una cobija enrollada en el asiento del copiloto, a la cual le debería poner un sombrero o una gorra mientras estaba manejando. Carlos recordó haber visto eso mismo en otros traileros, pero nunca supo el por qué. La razón del por qué por las noches muchos de nosotros ponemos cobijas enrolladas en el asiento del copiloto es para que las almas en pena no se suban a nuestro lado. En las carreteras y más de noche deambulan muchas almas y malos aires buscando subirse a los camiones, y para evitar que se suban a tu lado, siempre recuerda llevar una cobija enrollada simulando ser un copiloto. Así esas almas no te van a molestar nunca. Carlos, si bien nunca fue creyente de ese tipo de cosas, sí le hizo caso a esa recomendación, pues al final de todo, vio que muchos de los traileros hacían eso. Durante un buen tiempo, Carlos, cada que salía a carretera de noche, enrollaba una cobija la cual colocaba en el asiento del copiloto, para después colocarle un sombrero y cruzar el cinturón de seguridad. Si bien en ese tiempo vio un par de cosas medio raras en la carretera, tales como luces en el cielo que pasaban volando de un lado a otro a una gran velocidad, así como algunas sombras en medio del campo o a orilla del camino en forma de personas, él jamás le puso mucha atención a ninguna de ellas. En un viaje que Carlos hizo, cuenta que por las prisas por las que salió tanto de su casa como de la empresa, olvidó poner aquella cobija como copiloto. Él pensó que quizás no habría problema, ya que hasta la fecha nunca había tenido algún tipo de inconveniente mayúsculo con ello. En esa ocasión él hizo un viaje de la Ciudad de México hacia Chiapas, un camino que era muy largo y de varias horas de manejo. Para suerte de él, estaba muy bien descansado, así que no tenía nada de sueño, además que iba a muy buena velocidad, por lo cual llegaría con tiempo de sobra. Carlos manejó por más de 6 horas seguidas, hasta entrada a la 1 de la madrugada. A esa hora se detuvo en un pequeño restaurante que estaba completamente solo, a orilla de la carretera, para hacer del baño. Él únicamente bajó, y cuando regresó para emprender su marcha, dentro de la cabina del camión escuchó la voz de alguien. ¿Ya nos vamos? Carlos rápido giró su cabeza preguntándose quién rayos estaba dentro del camión. Sentado en el asiento del copiloto se encontraba un hombre mayor de unos 50 años, que lo veía fijamente y le preguntaba si ya se iban. Carlos, al verlo, no notó nada extraño en su físico. Eso sí, le preguntó quién era y cómo es que había subido al tráiler. Él recordaba haber puesto seguro las puertas, así que no pudo haber abierto así nada más. Él nunca le respondió cómo fue que subió al tráiler, solo estaba insistiendo en que sí ya era hora de irse. Carlos le dijo que no podía llevar a nadie, porque estaba en un tráiler de la compañía que grababa todos los viajes para que no se le diera un mal uso a las unidades. Carlos apuntó a donde estaba la cámara, para que ese hombre viera que no estaba mintiendo. Sin embargo, el hombre no le puso mucha importancia y al contrario le dijo: No te preocupes, a mí no me ven por las cámaras, así que podemos irnos de una vez. Carlos dio toda la vuelta hasta el otro lado del tráiler y abrió la puerta del copiloto para bajar a aquel hombre a la fuerza, ya que se le estaba haciendo muy tarde. Abrió con fuerza la puerta y de un jalón bajó a ese hombre, pero al hacerlo, dice que la piel de aquel hombre estaba helada. No estaba fría, sino que estaba completamente congelada. Aquello era raro porque en el lugar donde estaban el clima era cálido, incluso de noche, así que sentir a alguien frío es sumamente raro.
El hombre bajó y se le quedó viendo con una mirada muy cruda a Carlos, quien dice sintió mucho miedo. Ese extraño hombre ya no dijo nada y caminó hacia la oscuridad de la noche, perdiéndose casi al instante, o más bien, desapareciendo. ¿Cómo es esto posible?, se preguntó Carlos, pues ante sus ojos ese hombre se desvaneció lentamente. En ese mismo momento Carlos se subió al tráiler y se fue directo a su destino. Cuando llegó a la estación de Castores en Chiapas, contó lo que le había ocurrido con ese hombre y su tráiler. Sus compañeros de ese lado le dijeron que tuvo mucha suerte, pues a pesar de haber jalado a la fuerza a ese hombre, que por cierto, se trataba de un alma en pena, este no lo maldijo y no hizo que tuviera un accidente. Todo esto se corroboró cuando se revisaron las cámaras del tráiler y se vio que el asiento del copiloto siempre estuvo vacío. Carlos tuvo mucha suerte esa noche, suerte que no pensó volver a usar, pues en cada viaje se lleva varias cobijas en su tráiler para que jamás se le olvide poner a su copiloto de noche. Muy buenas noches a toda la comunidad de Cuenta Historias. Primero que nada debo mencionar que la historia que les comparto es cortesía de mi abuelo Matías, quien fue trailero por más de 36 años y le pedí autorización para poder enviarla. Por aquellos años de 1989, mi abuelo Matías trabajaba casi toda la semana como operador de tráiler. El lugar por donde él trabajaba era por Sonora, estado de donde es originario también mi abuelo. Mi abuelo siempre fue de ese tipo de personas escépticas, un hombre fuerte y valiente de los cuales decía que los espantaban más los vivos que los muertos. Pero incluso él sentía un poco de nervios mientras manejaba por la oscuridad. Eso lo sé porque es lo que mi papá y algún otro tipo decía cuando lo acompañaban de vez en cuando como copiloto. En ese tiempo, año de 1989, mi abuelo estaba subiendo la sierra como era costumbre en su trabajo. De repente dice que notó algo extraño en el cielo. Vio luces brillantes y parpadeantes moviéndose rápidamente en el aire. Aquellas estaban en la cima de una de las colinas que tenía la carretera a sus pies. Al principio pensó que eran aviones, pero luego se dio cuenta de que las luces eran demasiado grandes y brillantes como para hacer este tipo de cosas. Además que se movían tan erráticamente que era casi imposible que una aeronave tuviera esa versatilidad en el aire. Mi abuelo dice que a pesar de ver aquellas luces, él siguió conduciendo, pero estas mismas luces se acercaron más y más hasta su tráiler, y ahora, estando más cerca, pudo ver que eran dos bolas de fuego del tamaño de un coche pequeño que se movían a gran velocidad. Estas se colocaron en la parte trasera del tráiler, siendo que parecía estar siguiendo el camión de la carretera. Mi abuelo se asustó y comenzó a acelerar, tratando de escapar de las luces, pero las bolas de fuego parecían seguirlo, moviéndose cada vez más rápido y acercándose más a su camión. Él notó que las luces comenzaron a girar y formaban figuras en el aire, parecidas a brujas o demonios. Mi abuelo trató de mantener la calma, pero sus manos temblaban al volante. Se empezó a preguntar si lo que estaba viendo él, si eso acaso era lo que siempre le habían dicho, si es que eran brujas, o qué diablos era lo que estaba viendo en el cielo. Muchos pensamientos pasaron por su cabeza. Mi abuelo había oído varios relatos de colegas suyos que habían tenido encuentros sobrenaturales en esa misma carretera, pero él jamás quiso prestarles importancia, jamás hasta esa noche. Mientras él seguía conduciendo, las luces lo seguían a cada metro, se movían en forma extraña, formaban círculos y triángulos en el aire, algunas veces desaparecían y luego volvían a aparecer de nuevo, como si se estuvieran moviendo a través de un portal invisible. Finalmente, después de casi una hora de conducción aterrorizada,
Las luces desaparecieron de la vista de mi abuelo. Él se detuvo en un área de descanso de tráiler y se tomó unos minutos para recuperarse. Trató de convencerse de que lo que había visto fue solamente su imaginación, pero no podía sacudirse la sensación de que algo sobrenatural lo había perseguido. Mi abuelo terminó su viaje, pero aprovechó esos días para preguntar y contar sobre aquella extraña anécdota que le había ocurrido. A él le contaron muchas historias de otros conductores de camiones que también habían visto luces. Algunos decían que eran brujas, otros decían que eran demonios, y aunque no había una respuesta cierta, mi abuelo, por todos los años que siguió operando como trailero, ya jamás volvió a ver esas dos bolas de fuego. Sí vio otras cosas igualmente paranormales, pero al menos a estas ya no. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.